Ahora vamos a hablar del enfoque de la pancreatitis aguda. Recuerden las funciones del páncreas. Es una glándula con funciones exocrinas y endocrinas. En cuanto a las exocrinas, debido a las células acinares, depositan en los ductos y sintetizan enzimas digestivas, así como depositan zimógenos que se encuentran en gránulos y depositan en esos ductos el bicarbonato, la lipasa, la amilasa, las profosfolipasas, las proelastasas, el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno. En cuanto a las funciones endocrinas, recuerden que los islotes de Langerhans secretan a la circulación diferentes hormonas como las células alfa, el glucagón, las células beta, la insulina, las células delta, la somatostatina y las células G, la gastrina. Ahora bien, ¿cómo se define la pancreatitis? La pancreatitis es la inflamación de etiología no infecciosa del parénquima pancreático. Va desde edema focal hasta necrosis grasa y necrohemorrágica. Resulta de la activación prematura de las enzimas que mencionamos, esas enzimas digestivas liberadas por el páncreas exocrino, lo que provoca la autodigestión con la activación de macrófagos y liberación de citoquinas proinflamatorias. Es decir, que aparte de haber una autodigestión, una proteólisis, una lipólisis de las células del parénquima pancreático, también va a haber una liberación por los macrófagos y va a haber una activación proinflamatoria con la consecuente respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la epidemiología, la pancreatitis se presenta entre 13 a 45 por cada 100.000 habitantes. La mayoría de las pancreatitis son leves y son autolimitadas. El 30% de las pancreatitis son moderadamente graves y el 10% de las pancreatitis son graves. La falla orgánica es el principal determinante de la gravedad y es la principal causa de muerte temprana en las pancreatitis. La mortalidad global va desde el 3 al 6% y mortalidad del 30% si es grave, es decir, si hay falla orgánica, siendo la pancreatitis infectada y la sepsis las causas de mortalidad en estos pacientes. Entonces, la principal etiología de la pancreatitis, hasta el 40 a 70% de todas las pancreatitis son por la coledocolitiasis. La segunda causa a descartar es el alcoholismo en pacientes que han bebido de 4 a 6 bebidas por día por más de 5 años. Y vean que es la segunda causa del 25 al 35%. La tercera causa es la hipertrigliceridemia, más que todo en pacientes con triglicéridos por encima de 1000 miligramos por decilitro, frecuente en pacientes con dislipidemias tipo 1, 4 y 5, según la clasificación de Fredrickson. Y vean que cuenta del 1 al 4% de todas las pancreatitis, pero también puede haber pancreatitis por fármacos como la azatioprina, la furosemida, los estrógenos, las sulfonamidas, las tetraciclinas, el ácido valproico y hasta los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. La quinta causa va a ser la hipercalcemia. La sexta causa en pacientes que se les realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y pacientes con adenocarcinoma de páncreas. Entonces, ante un paciente que le consulte y usted sospeche signos y síntomas de pancreatitis, usted debe, lo primero que debe descartar es la coledocolitiasis, pero pues no se le olvide alcoholismo, hipertrigliceridemia, descartar estos fármacos, la hipercalcemia, pacientes llevados a CEPRE y pacientes con adenocarcinoma de páncreas. Recuerde que la coledocolitiasis es la principal causa debido a que al haber una obstrucción del conducto colédoco por un lito biliar, al ir descendiendo esa coledocolitiasis y ubicarse en esta porción donde se juntan el conducto colédoco y el conducto pancreático común, pues va a haber una obstrucción
del flujo pancreático y esas enzimas depositadas a nivel exocrino se van a devolver hacia el páncreas y por esta vía va a haber la activación de esos zimógenos con la activación de esas enzimas y pues el proceso inflamatorio ya descrito. Les dejo esta revisión de New England Journal of Medicine para que repasen las causas de la pancreatitis aguda y les da esta tabla algunas tips o claves en el diagnóstico de cada una de ellas. Vean que en menos del 1% de los pacientes puede haber una causa infecciosa que puede ser dada más que todo por virus como el citomegalovirus, el virus de la parotiditis, el virus del Epstein-Barr y algunos parásitos como el Ascaris o el Clonorchis sinensis. Sin embargo, vean lo raro que puede ser, pero puede ser una causa de pancreatitis cuando se han descartado todas las otras y también causas autoinmunes. El riesgo de pancreatitis en los pacientes con hipertrigliceridemia se han reportado casos de 5 pacientes por cada 10.000 pacientes que tienen los triglicéridos entre 177 a 265 en algunas cohortes, un riesgo del 3% en pacientes que tienen los triglicéridos por encima de 885 a 1770 y se ha visto que hasta el 15% de los pacientes con triglicéridos por encima de 1770 presentan pancreatitis. En una cohorte alemana, cuando hubo triglicéridos por encima de 1000, hasta el 19% de los pacientes presentaron pancreatitis. Entonces, de nuevo, la fisiopatología. Debido a la obstrucción del ducto pancreático por la coledocolitiasis, o también por lesiones directas de las células acinares por alcohol, drogas, trauma, isquemia o algunos virus, o por defectos en el transporte intracelular de las células pancreáticas, va a generarse una lesión directa de los acinos pancreáticos, con activación de las enzimas pancreáticas y por lo tanto los pacientes van a tener inflamación local intersticial del páncreas con edema pancreático, pero también va a haber proteólisis de las células pancreáticas por activación de las proteasas, necrosis grasa por activación de la lipasa y las fosfolipasas y hemorragia local por activación de las elastasas con lesión de los vasos sanguíneos. Y todos estos componentes va a generar la pancreatitis aguda. Los efectos del alcohol sobre los acinos pancreáticos en términos generales es aumentar el calcio intracelular, despolarizar la mitocondria y aumentar el estrés oxidativo intracelular al haber una liberación y un acúmulo de las especies reactivas del oxígeno. También vean que se va a bloquear el transporte a nivel extracelular de los zimógenos y por lo tanto se van a activar intracelularmente. La activación de los zimógenos, el aumento del calcio intracelular y la activación de las especies reactivas del oxígeno va a generar necrosis celular con liberación de las citoquinas y por lo tanto va a haber activación de las células dendríticas y por lo tanto activación de toda la cascada proinflamatoria en los pacientes. Vean que se puede observar fuga microvascular que causa edema en estos cortes histológicos, se evidencia necrosis grasa por la activación de las lipasas, proteólisis del parénquima, es decir, proteólisis de los componentes intracelulares de las células y destrucción vascular que conlleva hemorragia intersticial. Es decir, la necrosis celular es por las lipasas y las proteasas y la fuga microvascular y la destrucción vascular es por la activación de esos zimógenos que lesionan los vasos sanguíneos y por lo tanto conlleva a edema y a hemorragia intersticial. Por lo tanto, esa lesión de los vasos sanguíneos va a generar unas pérdidas al tercer espacio, con depresión de volumen intravascular y por lo tanto los pacientes van a presentar hipovolemia. Esa lesión vascular también está por esa activación proinflamatoria
y por lo tanto va a haber una lesión directa sobre el endotelio vascular con fuga capilar. Por lo tanto, los pacientes con pancreatitis generan hipovolemia y esa es la razón por la que haya hipoperfusión tisular y los pacientes presenten falla orgánica. También se genera hemoconcentración por la hipovolemia y lesión renal aguda con azodemia, es decir, aumento de los azoados por la lesión renal, por la hipoperfusión debida a la hipovolemia en estos pacientes. ¿Qué factores de riesgo hay para pancreatitis? Los pacientes obesos, los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes con tabaquismo activo, los pacientes con trauma y vean que la cirrosis duplica la mortalidad por pancreatitis. Les dejo esta tabla donde se observan los diferentes riesgos relativos de los factores de riesgo para presentar pancreatitis. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? Y el diagnóstico es netamente clínico, con la presencia de dos de los siguientes tres criterios clínicos, un paciente tiene pancreatitis. El dolor abdominal consistente con la enfermedad, que ya vamos a ver en qué consiste y qué características tiene. El paciente con aumento de las concentraciones séricas de amilasa o lipasa mayor o igual a 3 veces del límite superior de la normalidad, y los pacientes con hallazgos característicos en imágenes abdominales, ya sea por ecografía, tomografía o resonancia magnética. Es decir, que un paciente con dolor abdominal característico y hallazgos imagenológicos tiene pancreatitis. Un paciente con dolor y aumento de las concentraciones séricas de amilasa tiene pancreatitis. Un paciente sin dolor, pero que tiene aumento de las concentraciones séricas de amilasa y tiene hallazgos a nivel de imagenología, tiene pancreatitis. El dolor abdominal consistente con la enfermedad es un dolor abdominal localizado en el epigastrio o en el cuadrante superior izquierdo, es decir, en esta área. El dolor es constante y el dolor comúnmente se encuentra irradiado a la región dorsolumbar, es decir, como en localización de en banda, es decir, que el dolor iniciado en esta localización se irradia hacia la derecha y hacia la izquierda y se va hacia la región dorsolumbar, por lo que genera como una especie de banda localizada en ese dolor, pero también puede haber irradiación a tórax o a los flancos, es decir, irse al tórax o localizarse en los flancos. La intensidad usualmente es severa de este dolor. El dolor sordo, el dolor tipo cólico o el dolor que se localiza en la región inferior del abdomen no sugiere pancreatitis y debe sospecharse un diagnóstico alternativo. Por otro lado, debido a esa inflamación local gastrointestinal, los pacientes llegan comúnmente con varios episodios eméticos y con arcadas, que es decir, como esas náuseas y el sonido que se hace al intentar expulsar el contenido gastrointestinal por un episodio emético, y los pacientes comúnmente llegan por episodios eméticos. También tendrán clínica de respuesta inflamatoria sistémica debido a esa inflamación y esa liberación de citoquinas que genera un estado proinflamatorio. Entonces los pacientes podrían estar febriles, taquicárdicos, taquipnéicos con leucocitosis o leucopenia, y también pueden estar deshidratados. Ahora bien, el diagnóstico, el criterio tipo número 2 es la amilasa y la lipasa sérica, que debe aumentar más de 3 veces el límite superior de la normalidad. Se prefiere la lipasa sérica al ser más específica y sensible que la amilasa. Y por otro lado, la amilasa aumenta desde horas del iniciado los síntomas y desciende en los primeros 3 a 5 días. Se mantiene normal en un quinto de los pacientes al ingreso. La amilasa sérica puede estar normal en los pacientes con hipertrigliceridemia y en etiología alcohólica. Puede haber macroamilasemia, es decir,
la amilasa unida a inmunoglobulinas en pacientes con apendicitis aguda, colecistitis, obstrucción e isquemia intestinal, úlcera péptica y enfermedades ginecológicas, y es por esto que se prefiere la lipasa sérica. El aumento de mayor o igual a 5 veces del límite superior de la normalidad se tiene en cuenta para el diagnóstico de pancreatitis en los pacientes después de una CEPRE. El diagnóstico a nivel imagenológico. Los hallazgos característicos en imágenes abdominales, el más utilizado es el TAC contrastado, que tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 90%. Si no hay mejoría clínica a las 48 a 72 horas, se debe realizar un TAC contrastado o una resonancia magnética nuclear para evaluar las complicaciones locales. Entonces vean que sirve para el diagnóstico inicial, pero también en pacientes que no mejoran en las 48 a 72 horas para evaluar si hay complicaciones locales. La resonancia magnética nuclear T2 con gadolinio es útil para diagnosticar la necrosis pancreática y peripancreática. En cuanto al diagnóstico etiológico, se debe realizar una ecografía abdominal en todos los pacientes con pancreatitis aguda. En ausencia de cálculos biliares, delitos biliares o historial de consumo sugestivo o significativo de alcohol, se debe solicitar un perfil lipídico y considerar etiología si hay triglicéridos por encima de 1000 miligramos por decilitro. Se debe sospechar neoplasia, un adenocarcinoma de páncreas en los pacientes que tengan pancreatitis y tengan más de 40 años de edad. Ahora bien, al ser la coledocolitiasis la etiología principal de la pancreatitis, pues debemos saber los criterios para diagnosticar una coledocolitiasis. Para esto utilizamos los criterios de Tokio, en donde vamos a evaluar la probabilidad de coledocolitiasis según la clínica del paciente. Deben aprenderse de memoria los predictores muy fuertes para coledocolitiasis, los predictores fuertes, los predictores moderados. En cuanto a los predictores muy fuertes, es en una ecografía abdominal encontrar un lito en el colédoco. 2. Que el paciente tenga clínica de colangitis ascendente, es decir, el paciente ictérico con fiebre y con clínica de colelitiasis o dolor tipo cólico. Y por último, el paciente con bilirrubina total por encima de 4 miligramos por decilitro. Vean que la presencia de cualquiera de estos predictores muy fuertes existe una probabilidad alta de coledocolitiasis, es decir, con solo el hecho de que el paciente tenga una bilirrubina total por encima de 4, ya el paciente se le sospecha coledocolitiasis fuertemente. Que el paciente tenga una colangitis, ya se sospecha muy fuertemente que el paciente tenga coledocolitiasis. Y pues la evidencia de un cálculo a nivel del colédoco pues es indicativo muy probablemente de que sea una coledocolitiasis. Ahora, los criterios fuertes son evidenciar en la ecografía abdominal que el conducto colédoco se encuentre dilatado mayor de 6 milímetros en el colédoco. Y la otra es que el paciente tenga una bilirrubina total entre 1.8 a 4 miligramos por decilitro, a 3.9 miligramos por decilitro. La presencia de ambos, es decir, que la bilirrubina total esté en 1.8 a 4 y que el conducto colédoco esté dilatado más de 6 milímetros, es un predictor fuerte y hay una probabilidad alta de coledocolitiasis. Y los criterios moderados serán alteración de la función hepática o de las enzimas hepáticas, siendo específicamente, es decir, que haya un aumento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, y dos, que el paciente tenga una edad mayor de 55 años y vean el último criterio moderado, que el paciente tiene clínica de pancreatitis biliar, es decir, que tenga pancreatitis. Si el paciente no tiene ninguno de los criterios, el paciente tiene una probabilidad baja de coledocolitiasis, y el paciente que tenga cualquiera de estos
3 criterios moderados, tiene una probabilidad intermedia de tener coledocolitiasis. Ahora deben tener en cuenta que existen dos fases de la pancreatitis aguda. La primera es la fase temprana, donde ocurre en la primera semana y el paciente puede tener respuesta inflamatoria sistémica con o sin falla orgánica. El paciente se puede presentar en esta primera fase, con una pancreatitis intersticial edematosa, que es hasta el 80-90% de los pacientes, pero también se pueden presentar inicialmente con una necrotizante estéril o una pancreatitis necrotizante donde se infectó con microorganismos. La segunda fase es la tardía, que después de la primera semana aparecen complicaciones locales, como cuáles: colecciones líquidas a nivel peripancreático, necrosis pancreática y peripancreática, ya sea estéril o infectada, pancreatitis necrohemorrágica y pseudoquistes. Entonces no se les olvide, primera semana el paciente se puede presentar con respuesta inflamatoria sistémica o con falla orgánica, y que inicialmente puede ser una pancreatitis edematosa simple o una pancreatitis necrotizante o una necrotizante infectada, y después de la semana presentar estas complicaciones locales. En cuanto a la evaluación inicial y cómo deben realizar la estratificación del riesgo, lo primero que hay que preguntarse es cómo está el estado hemodinámico. Recuerden, de nuevo, como todo en medicina, evaluar ABCDE, pero lo que se deben preguntar es estado hemodinámico. El paciente tiene inestabilidad hemodinámica dada por hipotensión, signos de hipoperfusión sistémica, hipovolemia o choque. Lo segundo, el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica, es decir, el paciente se encuentra febril, el paciente tiene leucocitosis, el paciente tiene taquicardia o tiene taquipnea. Lo tercero, hay falla orgánica, es decir, hay disfunción sistólica del corazón, hay hipotensión, hay lesión renal aguda, hay alteración de la conciencia, hay falla hepática, alguna alteración orgánica que indica falla orgánica. Lo cuarto que deben hacer es estratificar en alto y bajo el riesgo. Ya les diré cómo. Lo quinto es preguntarse si el paciente requiere manejo en unidad de cuidado intensivo. Y sexto, pues iniciar las medidas de resucitación. En cuanto a las escalas para la clasificación clínica, deben hacer en todos los pacientes lo siguiente: evaluar la escala de Marshall modificado para evaluar si hay falla orgánica, la Atlanta del año 2013 para evaluar la severidad de la pancreatitis, el score de BISAP para evaluar qué mortalidad o qué probabilidad de mortalidad tienen los pacientes, el Apache 2 o el Apache O para evaluar la mortalidad en pacientes en UCI, y vean que hay una variedad de scores nuevos que los pueden consultar, pero también que los pueden utilizar en los pacientes para evaluar diferentes: mortalidad, severidad, y este que predice falla orgánica, el score de Valí, el score de PANC3, el Ransom, pero el Ransom ya no se utiliza y ya no se recomienda en las guías, el HAPS, el POP y el EPIC. El BISAP score es para predecir la mortalidad, evalúa el boom, la alteración del estado de conciencia, la presencia de dos criterios de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente es mayor de 60 años, y la presencia de derrame pleural. 0 puntos, 1% de mortalidad, 2 puntos, menor de 2 puntos, 1.9%, y los pacientes que tienen más de 3 puntos tienen el 22% de probabilidad de morir. La siguiente que tienen que hacer es el score de Atlanta. Recuerden que antes los criterios de Atlanta eran del año 1993 y en el año 2013 se revisaron y se cambiaron los criterios. Entonces, ustedes van a clasificar y anotar en la historia clínica: el paciente tiene una pancreatitis aguda leve si tiene ausencia de falla orgánica
y tiene ausencia de complicaciones locales. Ahora, van a colocar en la historia clínica que el paciente tiene una pancreatitis aguda moderadamente severa si el paciente tiene complicaciones locales y o el paciente tiene una falla orgánica pero que fue transitoria, es decir, que se resolvió en las primeras 48 horas. Ahora, colocan en la historia clínica que el paciente tiene pancreatitis aguda severa si tiene falla orgánica que persiste por más de 48 horas. Ahora bien, ¿cómo definimos falla orgánica? Es con la presencia del score de Marshall modificado. Entonces, vamos a realizar el score de Marshall modificado para evaluar la presencia de falla orgánica. Si el paciente tiene un Marshall modificado por encima de 2 puntos, tiene falla orgánica. El primer criterio es la presencia de alteración de la oxigenación, es decir, una relación PAFI disminuida, como se evidencia en este lado. El segundo es el estado de renal, si el paciente tiene lesión renal aguda, es decir, cómo está la creatinina sérica. Y tercero es la evaluación cardiovascular, cómo se encuentra la presión arterial sistólica en estos pacientes, si hay respuesta a los líquidos, si no hay respuesta a los líquidos y si hay acidosis metabólica. Entonces ya saben, falla orgánica si hay alteración de la oxigenación, si hay lesión renal o si hay inestabilidad hemodinámica, pero con la presencia de dos de estos tres criterios. Si el paciente tiene más de 48 horas con esa falla orgánica, pues es una pancreatitis severa. Si se resuelve en las primeras 48 horas o hay complicaciones locales, el paciente tiene una pancreatitis aguda moderadamente severa, y si tiene ausencia de falla orgánica o ausencia de complicaciones locales es una pancreatitis leve. Les dejo de nuevo acá la tabla donde clasifican los puntajes según estos parámetros clínicos: el respiratorio, el cardiovascular y el renal, para que lo apliquen en los pacientes. Sin embargo, recuerden que en MedCalc y en cualquier calculadora médica la pueden encontrar. Ahora, deben tener en cuenta que los pacientes pueden tener criterios clínicos que se asocian a severidad. Si el paciente tiene más de 55 años, si el paciente es obeso, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia o si tiene comorbilidades, el paciente tiene probabilidad de que presente una pancreatitis severa. Si el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica o lesión renal aguda, también tiene probabilidad de que esa pancreatitis se vuelva severa. En cuanto a los laboratorios, si el paciente tiene un BUN mayor de 20, si el BUN va en aumento, si hay hemoconcentración, si el hematocrito va en aumento, si hay elevación de los azoados, si hay derrame pleural, si hay infiltrados pulmonares o si hay colecciones extrapancreáticas múltiples o extensas, pues el paciente tiene probabilidad de severidad. Como se observa en la radiografía de tórax, unos infiltrados y unas opacidades bibasales en esta placa de tórax con borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, ¿sí? Evidencia derrame pleural, y el derrame pleural está asociado a severidad. Por lo que en el paciente con pancreatitis que les genere deterioro respiratorio, es decir, inicie con hipoxemia, con signos de dificultad respiratoria, sospechen un derrame pleural. La necrosis pancreática se define como áreas focales o difusas del parénquima pancreático no visible mayor de 3 centímetros o más del 30% del páncreas. Ahora, si solicitan la tomografía axial computarizada para evaluar complicaciones locales, pueden utilizar la clasificación de Baltasar-Ranson, que en los pacientes que se les tomó una tomografía sin contraste, según la presencia de páncreas normal, si hay aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, si el páncreas evidencia inflamación
alrededor del páncreas, si hay una colección intra o extrapancreática o si hay dos o más colecciones y o gas retroperitoneal, se asigna un puntaje y si se tomó con contraste, pues se evidencia el porcentaje de necrosis, si es menor del 30%, si es del 30 al 50% o si es del 50, más del 50% la necrosis y se asigna puntaje de nuevo. Y vean cómo la mortalidad y la morbilidad aumenta a medida que aumenta este puntaje. Entonces vean cómo es este corte de la tomografía axial computarizada, donde se evidencia un páncreas totalmente normal con un Baltasar A, donde no se evidencia edema intersticial, es decir, el páncreas homogéneo, no hay colecciones peripancreáticas y no hay necrosis del parénquima ni del área peripancreática. Vean que el páncreas no tiene alteraciones dentro de sí, es decir, cambios en la densidad tomográfica, ni alteraciones en las áreas peripancreáticas, como se evidencia acá. Ahora comparen la tomografía anterior con esta. En esta se ve una pancreatitis edematosa intersticial, es decir, un Baltasar B. ¿Por qué? Vean que el páncreas se encuentra heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que dentro del páncreas hay heterogeneidad en cuanto a la densidad de la señal. Es decir, vean estas áreas más hipodensas y vean estas áreas más hiperdensas entre sí. No es homogénea la señal. Y también hay un aumento del tamaño. Comparen el tamaño del páncreas de esta tomografía con el anterior. Y también no se evidencian colecciones peripancreáticas. Esta tomografía se evidencia una pancreatitis edematosa intersticial con edema peripancreático y no hay colecciones, es decir, una Baltasar C. Vean cómo se evidencia aumento del tamaño del páncreas con edema peripancreático, es decir, esto. Y acá a la derecha se evidencia una pancreatitis edematosa intersticial con una colección peripancreática, es decir, aumento del páncreas, del tamaño del páncreas, y vean esta colección que no debería estar acá. Es decir, un Baltasar D. El Baltasar E es el paciente con pancreatitis edematosa intersticial donde se evidencian colecciones peripancreáticas. Vean, aumento del tamaño del páncreas y las colecciones peripancreáticas. Esta es una tomografía semanas después, como se evidencia la regresión del tamaño del páncreas y no se evidencian colecciones peripancreáticas. Esta es una pancreatitis edematosa intersticial donde se evidencia un páncreas heterogéneo. Vean la hipodensidad en este parénquima pancreático a diferencia del resto. Hay necrosis solo del parénquima pancreático menor del 30%. Es decir, calculan el área, esto sería el 100%. Y pues estos dos hallazgos ocupan menos del 30% del parénquima del páncreas y no se observan colecciones peripancreáticas. Ahora, esta es una tomografía que evidencia una pancreatitis necrotizante estéril. El páncreas no se le evidencia necrosis. Vean el páncreas acá. Y pues no hay áreas de hipodensidad que evidencian necrosis, pero el área peripancreática se evidencia colecciones necróticas. Es decir, vean estas áreas, vean toda esta área, son colecciones y son necróticas porque vean la heterogeneidad de la señal. Vean esta área hipodensa, vean esta área hipodensa y cómo contrasta con esta área. Y no hay colecciones en retroperitoneo, es decir, en esta área no se evidencia colecciones, pero en toda esta área sí.
Ahora, esta tomografía evidencia una pancreatitis necrotizante estéril. ¿Por qué? Se evidencia necrosis del páncreas. Vean el páncreas acá. Y vean cómo hay hipodensidad, a diferencia de la hiperdensidad en este parénquima pancreático. Y también vean cómo se evidencia esas líneas irregulares hipodensas que también indicarían necrosis. Pero como ocupa del 30 al 50% sería la clasificación o el puntaje del Baltasar, donde hay necrosis del 30 al 50%. En este caso sería como un 40% del páncreas. Y no se evidencia colecciones peripancreáticas. Esta es una pancreatitis necrotizante estéril, donde se evidencia más del 50% de necrosis del parénquima pancreático. Véanlo acá. Y vean cómo todo esto está hipodenso, indicando necrosis de más del 50% del páncreas. También se evidencian colecciones necróticas peripancreáticas. Vean esta colección de acá. Vean esta colección de acá. Esta tomografía se evidencia una pancreatitis necrotizante estéril con más del 50% del páncreas. Vean. Todo esto es el páncreas y vean cómo todo está hipodenso, es decir, hay más del 50% de necrosis pancreática. Y se evidencia, a diferencia del anterior, que sí hay colecciones necróticas peripancreáticas, como se evidencia acá. Todo esto es una colección necrótica y este es el páncreas necrótico. La pancreatitis necrotizante infectada, como se evidencia en esta tomografía, se evidencia más del 50% de necrosis del páncreas. También hay evidencia de colecciones necróticas peripancreáticas y se dice que hay necrosis infectada por la presencia de burbujas de gas, que es patognomónico para una pancreatitis necrotizante infectada. ¿Qué burbujas de gas? Esto, esto y esto. Esto indica que es una pancreatitis necrotizante infectada. Les dejo esta tabla para que el que quiera profundizar las diferentes definiciones de las colecciones inflamatorias pancreáticas, donde se evidencia o se define y cómo se ve en la tomografía las colecciones pancreáticas, los pseudoquistes pancreáticos, las colecciones necróticas y las necrosis de la pared pancreática. Antes de observar el tratamiento, veamos un poco la historia natural de la pancreatitis. Los pacientes que se presentan con pancreatitis aguda, del 80-85% tienen una pancreatitis intersticial edematosa, donde puede haber falla orgánica transitoria, es decir, una clasificación de Atlanta de pancreatitis moderadamente severa o una pancreatitis leve. Y pueden evidenciarse colecciones peripancreáticas, pero la mortalidad es menor del 2%. Y hay resolución de la pancreatitis y puede haber infiltración hídrica o pseudoquistes después. Pero el 15 al 20% de los pacientes con pancreatitis evolucionan a una necrotizante. Durante las primeras 2 semanas pueden tener falla orgánica transitoria, una pancreatitis moderadamente severa y la mortalidad es menor del 5%. Pero dentro de las 2 semanas posteriores, el paciente puede presentar falla orgánica persistente, es decir, pancreatitis aguda severa, y la mortalidad va hasta el 20%. El 70% tienen una necrosis estéril con una mortalidad del 10%, y hasta el 30% de los pacientes con pancreatitis necrotizante tienen una necrosis infectada, donde la mortalidad va hasta el 30%. Esto es, en términos generales, el resumen del manejo de soporte de los pacientes con pancreatitis.
Inicialmente se debe restaurar el estado hemodinámico de los pacientes y se debe realizar una resucitación agresiva hídrica en las primeras 24 horas. Tan pronto como sea posible, iniciar manejo de vía oral. Los antibióticos solamente están indicados cuando hay infección documentada y el manejo de las complicaciones locales. Les dejo acá las guías de práctica clínica para el manejo de la pancreatitis aguda y estas guías de la pancreatitis aguda severa y el manejo quirúrgico que se debe hacer. Entonces, en cuanto al manejo inicial, el manejo de soporte va a ser la hidratación agresiva. Recuerden que en la pancreatitis hay una pérdida al tercer espacio y por lo tanto va a haber hipovolemia y por eso se genera la hipoperfusión y la falla orgánica. ¿Con qué realizar la hidratación? Lactato de Ringer van a iniciarlo a 5 a 10 cc por kilo hora o 250 a 500 cc hora. Es decir, para que en las primeras 24 horas se hayan administrado de 2.500 a 4.000 cc. Se debe administrar un bolo de 20 cc por kilo si hay hipotensión o si hay signos de hipoperfusión, es decir, choque. Recuerden que los mejores desenlaces se da cuando la hidratación se hace en las primeras 12 a 24 horas. Deben reevaluar los líquidos cada 6 horas, es decir, evaluar signos vitales, signos de hipoperfusión y demás. Y en las primeras 24 a 48 horas estar muy pendientes de los líquidos de los pacientes. Evalúen el gasto urinario, la presión arterial media. La meta de la hidratación agresiva es disminuir el boom, aumentar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y garantizar un gasto urinario por encima de 0.5 cc kilo hora, es decir, evitar la oliguria. No se les olvide 5 a 10 cc por kilo hora o 250 a 500 cc hora en las primeras 4 horas por lo menos y evaluando cada 6 horas el requerimiento hídrico. 2. La vía oral. En lo posible, iniciarla en las primeras 24 horas. En la pancreatitis leve, la recomendación es iniciar la vía oral inmediatamente, con una dieta sólida, baja en grasa o líquida. Si no hay náuseas o episodios eméticos y el dolor abdominal se ha resolvido. Si no es posible la vía oral, se debe utilizar nutrición enteral. En la pancreatitis severa, la nutrición enteral se debe utilizar para prevenir las complicaciones. En lo posible deben evitar la nutrición parenteral, ya que se evidencia mayor riesgo de severidad y mortalidad en estos pacientes, pero pues se debe utilizar la parenteral a menos que no se tolere la enteral. Entonces, nada de que coloquen a los pacientes sin vía oral. La recomendación ahora, según la evidencia, es iniciar en lo posible la vía oral con una dieta sólida, baja en grasa. La CEPRE está indicada en los pacientes con pancreatitis que tengan criterios altos y muy fuertes para coledocolitiasis, es decir, el paciente con colangitis aguda o el paciente que en la ecografía se observó un lito a nivel biliar o que tiene una bilirrubina sérica por encima de 4 miligramos por decilitro. Ahora bien, el paciente con sospecha alta de coledocolitiasis, es decir, con predictores fuertes como la presencia de colédoco mayor de 6 milímetros o bilirrubina sérica entre 1,8 y 4 miligramos por decilitro y que no tengan colangitis o ictericia, se debe realizar una colangiopancreatografía, pero por resonancia magnética. En los pacientes de alto riesgo para pancreatitis severa después de la CEPRE, se puede considerar el uso de
de supositorios rectales como AINES, es decir, diclofenaco rectal, o que en la CEPRE hayan colocado un stent en el ducto pancreático. Entonces, de nuevo repasemos el enfoque y el manejo de la colelitiasis en los pacientes con pancreatitis. Si el paciente tiene colelitiasis, cálculos en la vesícula, hay que evaluar el riesgo de coledocolitiasis. ¿Cómo? Evaluando los predictores, muy fuertes, fuertes o moderados, y asignando la probabilidad en alta o baja o intermedia. Alta si tiene alguna de estos tres muy fuertes, o si tiene ambos. Baja si no tiene ninguno, e intermedia aquel paciente con una sola fuerte o alguna de las moderadas. Entonces, pacientes con probabilidad baja irán a colecistectomía laparoscópica. En los pacientes con probabilidad intermedia, si hay disponibilidad de colangioresonancia, pues se realizará, y si es positiva, CEPRE. Si no, se realizará una laparoscopia, y si es negativa, se realizará colecistectomía laparoscópica. Si es positiva, pues se considerará realizar CEPRE o exploración del ducto biliar por laparoscopia. Si el paciente tiene una probabilidad alta, es decir, alguna de estas tres o dos de los fuertes, se enviará a CEPRE. Antibióticos solamente para la colangitis, solamente para las infecciones de catéteres, para el paciente con bacteremia, para las infecciones del tracto urinario y para las neumonías. Es decir, solamente para el paciente con infecciones presentes. No se debe utilizar como profilaxis, y recuerden que la definición de pancreatitis es la inflamación del parénquima pancreático de etiología no infecciosa, por lo que no va a ser de utilidad los antibióticos. Sospechar necrosis infectada ¿en quién? En todo paciente que tenga un deterioro clínico o una falla en la mejoría clínica después de 7 a 10 días de hospitalización. Se debe realizar aspiración por aguja fina guiada por TAC para cultivar gram positivos y gram negativos, o administrar un uso empírico de antibióticos en dado caso que haya ausencia de disponibilidad de TAC, pero solamente después de los cultivos. El manejo será con carbapenémicos, quinolonas y metronidazol, ya que penetran bien el área pancreática. ¿Cuál es el rol de cirugía general? Los pacientes con colelitiasis pues irán a colecistectomía. Si hay necrosis, pues se debe diferir. La necrosis infectada y la estabilidad clínica se debe diferir el drenaje más de un mes para permitir la licuefacción de los contenidos y la formación de una pared fibrosa. Si hay necrosis infectada e inestabilidad clínica, pues se debe realizar una necrosectomía mínimamente invasiva. Este es el enfoque de la pancreatitis necrotizante. Si hay sospecha de infección, pues se debe obtener una punción con aguja fina guiada por TAC e iniciar los antibióticos empíricos después de haber tomado los cultivos y cuando salga el gram positivo. Si el gram sale negativo, pues no habrá que utilizar antibióticos. En dado caso, pues se llamará una pancreatitis necrotizante estéril. Se puede considerar repetir la aspiración con la aguja para cultivos y gram cada 5 a 7 días si el paciente se le considera que se debe repetir la aspiración. Por otro lado, si el gram sale positivo y el cultivo positivo, pues el paciente tiene una necrosis infectada. El paciente se clasificará según la estabilidad clínica o inestable hemodinámicamente. Si está inestable, pues habrá que realizar desbridamiento quirúrgico, es decir, la necrosectomía. Si el paciente está estable, se debe continuar los antibióticos y observarlo. Y se retardará el manejo quirúrgico invasivo después de 4 semanas, o considerar el manejo endoscópico o radiológico con el desbridamiento, pero si el paciente se encuentra asintomático, pues se debe considerar no realizar el desbridamiento. Esta es una revisión donde nos dan
manejo y una mnemotecnia para evaluar y enfocar a los pacientes con el acrónimo páncreas, donde la P es sobre la perfusión, la A es de analgesia, la N de nutrición, la C del estado clínico y la R de la evaluación radiológica. La E de endoscopia, la A de antibióticos y la S de manejo quirúrgico. En cuanto a la P, recuerden mantener una presión arterial media por encima de 45, garantizar una buena perfusión renal con una diuresis, un gasto urinario por encima de 0.5 a 1 cc kHora, una presión venosa central entre 12 y 15 milímetros de mercurio, un índice de colapsabilidad de la vena cava inferior más del 48%, ya que predice respuesta a volumen. ¿Y cómo se consigue esto? Recuerden en las primeras horas realizar de 5 a 10 cc kHora el manejo hídrico o 200 a 500 cc hora en las primeras 24 a 48 horas, garantizando de 2500 a 4000 cc en 24 horas. La A de analgesia debe ser de manera agresiva, se debe garantizar el control del dolor en los pacientes. Los opioides son útiles. Ya la evidencia reciente indica que no se deben contraindicar los opioides porque antes no se administraban opioides por el efecto tónico sobre la ampolla de váter y por lo que podría complicar la pancreatitis, pero ya se ha visto que los opioides son útiles y son la primera línea para el manejo analgésico en los pacientes con pancreatitis. También se han utilizado la ropivacaína 2 miligramos mililitro más su fentanil 0.5 microgramos mililitro en una infusión de 5 a 15 cc hora epidural en la sexta octava vértebra por 72 horas más la analgesia convencional y se han visto resultados favorables, por lo que sería útil en cuidado intensivo consultar anestesiología. La nutrición se debe garantizar un aporte de 25 a 30 kilocalorías por kilo día, con un aporte proteico de 1.2 a 1.5 gramos kilo, un aporte de carbohidratos de 3 a 6 gramos kilo día, un aporte de lípidos de 2 gramos kilo día. Si hay respuesta inflamatoria sistémica o hay falla orgánica, se debe disminuir de 25 a 30 a 15 a 20 kilocalorías kilo día. La glicemia se debe mantener por debajo de 180 miligramos por decilitro. Si hay hipertrigliceridemia persistente por más de 24 horas, se debe suspender las infusiones lipídicas de la nutrición. En cuanto a la C, el manejo clínico, recuerden clasificar la severidad del paciente con el Atlanta Score y solicitar BOOM y clasificarlo según el Marshall. En cuanto a la R, recuerden realizar el Baltasar, pero pues les dejo acá este score para que lo consulten, el score de severidad japonés para la pancreatitis en tomografía axial computarizada. La de antibióticos, indicación usual de 7 a 10 días solamente en los pacientes con indicación de necrosis infectada, es decir, el que no tenga mejoría o tenga un deterioro en los primeros 7 días de hospitalización. Recuerden los carbapenémicos, fluoroquinolonas, la ceftazime, el cefepime, el metronidazol y la piperacilina tazobactam tienen buenos efectos y buenas concentraciones a nivel pancreático. Estas son las bacterias más frecuentes en la pancreatitis aguda necrotizante infectada. Vean que las enterobacterias, pero también se encuentra el estafilococo aureus y los estreptococos. Y por otro lado, las pseudomonas como causantes de la infección local. La cirugía, las 3Ds, Delay, Drain and Debride, es decir, retarde en el paciente estable hemodinámicamente o estable clínicamente, drene la necrosis o las colecciones y realice desbridamiento según las colecciones peripancreáticas o la necrosis pancreática. Preferir la paroscopia, se debe realizar la necrosectomía pancreática retroperitoneal de mínimo acceso o la desbridación retroperitoneal videoasistida. Estas son las complicaciones locales como los pseudoquistes en la fase tardía de la pancreatitis.
Y cómo se observan los pseudoquistes a nivel de la tomografía axial computarizada. Ven que en este caso 6 semanas posterior a un episodio de pancreatitis aguda edematosa intersticial se evidencia la colección de estos quistes con una clara pared fibrótica. Y el páncreas acá normal. Les dejo esta tabla donde se evalúa el manejo de la hipertrigliceridemia en los pacientes que tienen pancreatitis. Vean que el manejo es optimizar los líquidos y la glucosa y administrar insulina según estas indicaciones que están acá, anticoagular o plasmaféresis o el manejo con algunos hipolipemiantes en estos casos. Espero les sirva.